El apóstol San Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, les pone un ejemplo que quería que nos sirviera de comienzo de esta meditación y un poco como el fondo sobre el que vamos a meditar. Dice: lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este versículo es el origen o el resumen de la doctrina del cuerpo místico de Cristo, que en definitiva lo que nos dice es que todos formamos parte de un mismo cuerpo, del Cristo, podríamos decir, del Cristo total. Todos los que formamos parte de la Iglesia. No solo de la Iglesia visible, sino también de la Iglesia invisible. Es decir, no estamos hablando de la Iglesia institucional, o mejor dicho, no solo de la Iglesia institucional, sino de la Iglesia en el sentido más amplio de este término, que tiene como dos dimensiones, una dimensión horizontal y otra dimensión vertical. San Pablo sigue diciendo que así como el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos, y empieza a mencionar al pie, dice: si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo? Y si dijera el oído, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría de formar parte del cuerpo? Y así sucesivamente. El cuerpo tiene muchos miembros que forman una unidad orgánica. Un cuerpo viviente, cualquier viviente, es una unidad orgánica, con un fin, con una causa eficiente, un origen, íntimamente entrelazada entre sí. Todos los miembros están relacionados unos con otros y cumplen una función. Pues también en la Iglesia horizontal, podríamos decir, la Iglesia que está en la tierra, la Iglesia que camina hacia el cielo, que camina hacia su destino, Ecclesia in via, que le llaman los teólogos, le llamó el Concilio Vaticano II, la Iglesia en camino, hay muchos carismas, hay muchas funciones, se suele llamar carismas, muchas vocaciones, y todos nos vamos necesitando. Pero también hay otro elemento que es bueno considerar, y es que la Iglesia no es solo la Iglesia que está aquí, en la tierra. La Iglesia, si decimos que está en camino hacia algún lugar. Está en camino hacia la patria, la Ecclesia in patria, la Iglesia que está ya en el cielo. Y hay también una relación especial entre los que estamos aquí y los que ya han llegado a la patria, los que ya han llegado al cielo. Sabemos también que hay otros miembros de la Iglesia que están, podríamos decir, en un estado intermedio, aunque luego matizaré esto. Son aquellos que están en el purgatorio, aquellas personas que ya han llegado al final de su caminar terreno
que han mantenido la fe, como decía San Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero que tienen algo que purificar. Es muy difícil saber qué es lo que tienen que purificar, son faltas de amor, en definitiva. Ahora, el purgatorio es como un gran misterio, todo gran misterio también en el sentido de que no lo podemos cuantificar. Pero sí sabemos que está definido, ¿no?, que hay ese lugar intermedio. Así en el magisterio reciente, aunque no sea magisterio solemnísimo, pero magisterio cualificado, en la encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, se habla detalladamente de todo esto. Si no la habéis leído, es una encíclica que os aconsejo meditar, y creo que lo podéis meditar con aprovechamiento, por decirlo de algún modo. Bueno, pues esos tres, entonces yo querría aquí, en esta meditación, en noviembre, que nos fijáramos dentro de esos miembros que dice Pablo que hay en el cuerpo de Cristo, en estas tres situaciones: la Iglesia invía, la Iglesia peregrinante, nosotros, la Iglesia que ya ha llegado, que son los que están en el cielo y los que están en el purgatorio. Porque los que están en el purgatorio son personas que ya han llegado, se tienen que purificar, pero ya han llegado. Podríamos decir que los que están en el purgatorio, poniendo un símil, sería como unos invitados a una boda. Al fin y al cabo, en el Apocalipsis, el cielo es las bodas del Cordero, el símil del cielo es las bodas del Cordero. Son invitados a las bodas del Cordero, han llegado, pero han tenido que atravesar un paisaje que estaba muy embarrado, que estaba quizá lloviendo, y entonces tienen que llegar y decirle al portero, o mejor dicho, el portero le dice: oiga usted, así no pueden entrar en la boda. Antes, arréglense el traje, límpiense un poco, pónganse decentes, y entonces entrarán. Van a entrar, ¿eh? Aquí les doy, además no solo le dice hágalo usted esto por su cuenta en la lavandería no, aquí tienen ustedes los aparatos para prepararse, para arreglarse y poder entrar. Cuando ya estén preparados, adelante. No, esto es un símil un poco chusco, pero bueno, ya me entiendes. También podíamos decir que podíamos poner otro ejemplo sacado de la medicina. A veces alguien, en fin, quizás te ha pasado, yo hace poco me encontré con una persona, conocí una persona que se rompió el hombro. Estaba con su hombro roto. Lo metieron en el quirófano y le operaron el hombro, le hicieron una prótesis, le pusieron una prótesis, y muy bien, ya está. A los 2 días en casa. Pero no por eso empieza ya a mover el hombro y la mano como si no hubiera pasado nada, no. Empieza un largo proceso de rehabilitación, de ir al fisio, en fin, a lo que sea, a trabajar el hombro, algo que cuesta, que duele, y bueno, pues digo 6 meses o lo que sea. Ese es el purgatorio. Ya tienes el hombro bien, entre comillas, pero nosotros, los cristianos que estamos todavía en camino,
Es bueno que nos acordemos de vez en cuando de que somos un solo cuerpo, de que formamos una unidad, que la Iglesia no somos solos los que estamos todavía caminando, son los que ya han llegado, y yo te diría que sobre todo los que ya han llegado. Eso es ya la Iglesia en patria, y que nosotros estamos llamados a estar un día en esa patria. Y creo que es bueno también que recordemos esto que dice Pablo, que todos los miembros están relacionados entre sí. Y dice él, si un miembro sufre, todos sufren, si un miembro es honrado, todos se alegran. Es decir, los que están en el cielo están ayudándonos, quieren ayudarnos. Los que están en el purgatorio también quieren ayudarnos. Y nosotros podemos ayudar a los que están en el purgatorio, podemos ayudarnos entre nosotros y podemos pedir ayuda a los que están en el cielo. Esto es la comunión de los santos, en definitiva. San José María comparaba el dogma de la comunión de los santos, que confesamos todos los domingos en el credo. Creo en la comunión de los santos, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, ¿verdad? La comunión de los santos, lo comparaba con la sangre. Si recuerdas de tus estudios, bueno, alguna no de los estudios de bachiller, habrá estudiado después también, ¿no? Pero en el bachiller, en fin, yo recuerdo, no recuerdo en qué curso era, si segundo o tercero de bachiller, quizá era tercero de bachiller, pero bueno, es igual, del bachiller de mi época, que era de 6 años. Bueno, por tanto, segundo o tercero de bachiller era 12 años, más o menos, ¿no? Bueno, entonces recuerdo que teníamos en el libro un dibujo donde estaba en medio el corazón y los pulmones, el corazón y abajo los pulmones. Bueno, ahora no me acuerdo si el corazón estaba abajo y los pulmones arriba, pero en fin, es lo de menos. Arriba estaba el cerebro, se veían unas cosas así, el cerebro, con unas venillas, todo, y luego pues estaban el resto del cuerpo, pero en fin, en una especie de, como de tubos, ¿verdad? Que significaba las arterias y las venas. Y entonces, las de la derecha, por decir algo, no me acuerdo si era de la derecha o la izquierda, estaban de color azul y las otras de color rojo. Y había unas flechitas que decían que las de color azul eran la sangre venosa, que era sangre, por decirlo así, mala. Bueno, mala quiere decir que ya no tenía oxígeno, venía con las toxinas y con todas las cosas, y que tenía que ser purificada. En fin, era un esquema, ¿no? Cae en los riñones, bueno, toda esta serie de cosas que sabéis. Y la otra, la roja, era la sangre arterial, la sangre que lleva oxígeno y que permite que todos nuestros órganos pues puedan funcionar, los músculos, en fin, etcétera. Bueno, esto no es una clase de biología, pero en fin, San José María decía que por la comunión de los santos podemos enviar a los demás sangre arterial o sangre venosa. Enviamos sangre arterial, sangre buena, tiramos de los demás para arriba cuando hacemos obras buenas. Aunque hagas una obra, en fin, no sé, una mañana, vamos, por ejemplo, ¿no? Una mañana que estás ahí en tu casa, suena el despertador y te planteas, imagínate que te has hecho el propósito de levantarte un poco antes para hacer un rato de oración y te planteas, ¿me levanto o no me levanto? Uy, llueve, hace frío, sacas el dedo gordo del pie, se te congela un poco, y dices, bueno, hoy me voy a dispensar de la oración. Bueno, pues eso, evidentemente, bueno, no digo yo que esto sea una cosa grave, ¿no? Pero eso no solo influye en ti, influye
en toda la Iglesia. Porque eso, lo mismo que cuando nos duele un dedo, estamos molestos todos nosotros, no es solo el dedo y ya el resto, no, mira, aquí está el dedo, yo voy a abstraerme del dedo y estoy, estoy fastidiado. Digamos que en lugar del dedo es algo más central, pues peor todavía, ¿no? A alguien que le duele una vértebra, vamos, tiene una cosa en la espalda, en la columna vertebral, pues está fastidiado. No pasa nada, es la vértebra tal, pero yo voy a estar comiendo y bebiendo. No. Bueno, pues la comunión de los santos es algo parecido. Cuando vamos haciendo cosas buenas, inyectamos sangre venosa, ayudamos a todo el mundo, por eso podemos rezar por los demás. Por eso podemos ofrecer misas, por ejemplo, obras buenas, por los que están en el purgatorio, para que cuanto antes lleguen al cielo. Claro, fijaros, si una persona que está en el purgatorio, gracias a tus oraciones, pasa ya al cielo, estará agradecidísima. Y te cuidará de una manera especial. Rezará por ti ante el Señor. Oye, Señor, cuida a esta, que gracias a ella, sus oraciones, estoy yo aquí. Por eso es una cosa tan buena ofrecer sufragios, misas, oraciones de cualquier tipo, el rosario, por ejemplo, ofrecer también alguna mortificación por las almas del purgatorio. Este mes hay una concesión de la Santa Sede por la cual podemos ganar indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio, a los difuntos, durante todo el mes, una cada día. Bueno, ánimo. También me parece que es muy bueno el que recordemos, el que miremos a los santos. Yo, como te digo, quiero fijarme más en la comunión de los santos vertical. Mira a los santos. Los santos, a veces los santos, hay historias de santos con vidas un poco truculentas. Por ejemplo, la pasión de Santa Catalina de Alejandría es truculentísima. Seguro que, vamos, yo estoy casi seguro que ahí hay algo que no es así, que no fue así, mejor dicho. Porque vamos, es que es truculentísima. No recuerdo si la de una de las dos Santa Eulalias, la de Mérida o Barcelona, bueno, se duda un poco si son las mismas, si no, pero una de ellas tiene también una pasión truculentísima. Entonces, a veces los santos pues nos pueden parecer como seres un poco extraños. Los santos son más bien, los santos, digamos, reales. El santo que vivió de verdad, de carne y hueso, es una persona como tú y como yo. Y nos pueden ayudar para darnos cuenta que puedes ser tú también santa. Y para llenarte entonces de esperanza. Por eso es muy bueno buscar santos que en cierto modo sean parecidos a nosotros. O ante determinadas contrariedades o dificultades que podamos tener, buscar santos que tuvieron esos problemas. O que empezaron obras parecidas a las que nosotros hemos hecho. Y claro, nos dan esperanza, pero no solo esperanza, también, claro, el leer, en fin, yo recuerdo que cuando era niño había una colección de, bueno, no sé si llamarle cómic o qué, pero en fin, de historias de bande dessinée, ¿no? Historias ilustradas de personajes así célebres, tal. Y había una que se llamaba Vidas Ejemplares. Era de una editorial mexicana, editorial Novara. Y donde había tanto santos como gente, digamos, que había hecho cosas heroicas. Hay las dos dimensiones. Es decir, santos
y héroes. Y se llamaba vidas ejemplares. ¿Por qué? Ejemplar viene de ejemplo. Cuando vemos las vidas de esas personas, eso nos anima a tirar para arriba. Esto es lo que le pasó a San Ignacio de Loyola, al que sería luego San Ignacio de Loyola, o sea, a Íñigo de Loyola, que luego toma el nombre de Ignacio por San Ignacio de Antioquía. Íñigo, cuando lee la vida de los santos ahí en Manresa, donde está recuperándose de las lesiones que había sufrido, de las heridas graves que habría sufrido en el sitio de Pamplona, va leyendo la vida de los santos y él cuenta que veía a uno que había sido misionero, y él decía, ¿por qué no? Yo puedo hacer esto, no puedo no hacer esto, etc. Gente que había dado su vida por Cristo y le entraban ganas de dar su vida por Cristo. En fin, eso es lo que le convirtió. Muchas veces el ver vidas de santos, pero vidas reales, nos animará a tirar para arriba, a no conformarnos. Si este hizo eso, yo, ¿por qué no? Y si este hizo eso, y eso, no lo hizo en plan lloroso, tal, fue una cosa valiosa, etcétera, que luego ha tenido tanta trascendencia en la historia. Pensad, el propio San Ignacio, su vida, su conversión, la trascendencia que ha tenido en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. San Benito, ¿no? San José María, más cercano a nosotros. Y tantos otros santos, personas santas desconocidas, que han influido tanto con su vida. Bueno, el ver vidas de santos nos anima también a imitarlos. Y finalmente también son intercesores. Podemos pedirles cosas. Yo te animaría que, en definitiva, durante este tiempo, este mes, estos días, que les pidas cosas. Como un modo de practicar la comunión de los santos. Y puedes decir, bueno, ¿y no será mejor decírselo directamente a Jesús? Sí, se puede decir directamente a Jesús, pero, en fin, ¿cuántas veces no sé si las que tenéis hermanos, hermanas, a veces, antes de hablar con los padres, hablamos los hermanos, ¿no? Oye, ¿qué te parece esto, lo otro? ¿Qué te parece si proponemos este plan? ¿Por qué no me ayudas a conseguir de papá o de mamá este tema? Esos son los santos. Nuestros hermanos que ya están en la casa del Padre y nos pueden ayudar. Ese es el sentido también que tiene el que se ponga tradicionalmente un nombre de un santo a los nuevos cristianos, que sea su intercesor delante de Dios. Bueno, tenemos que terminar. Comenzaba leyendo este versículo: lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, al pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo tiene ya unos miembros que están en la patria, los santos. Acudamos a ellos. Acudamos a ellos pidiéndoles ayuda. Procuremos imitarlos. Tiene otros miembros que todavía están ya, pero todavía no han entrado, que están en el purgatorio. Les podemos pedir ayuda a ellos también. Y también es bueno que ofrezcamos algunos sufragios. Piensa cómo estás. Si estás ofreciendo sufragios por los difuntos de tu familia, conocidos, etc., y por la humanidad entera. Hay una devoción muy concreta que se ha perdido un poco, que es pedir todos los días por los que mueren, los que van a morir en ese día, para que el Señor los tenga
los mueva en su misericordia. Los va a mover, ¿no? Pero para que respondan ellos. Y pedir también, lógicamente, entre nosotros. Eso es lo último, pedir entre nosotros. Claro, ¿quién es la madre, la que aúna a todos? Las madres suelen ser las personas que en una familia aúnan a toda la familia. María, nuestra madre, es la que aúna a los que estamos en la tierra, a la iglesia en el camino, la iglesia peregrina, a la iglesia que está en el purgatorio, purgante, y a la iglesia que ya está en la patria, la iglesia gloriosa, los que están disfrutando junto con ella de su Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Alguien decía que esto es un micrófono de corbata, también puede ser un micrófono de estola, que es lo que llevo en este momento. Bueno, el capítulo 25 quiero, con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Quiero que nos vayamos al capítulo 25 de San Mateo y os recomiendo que trabajéis en la oración durante estos días. Contiene 3 parábolas que son, 3 parábolas, 2 parábolas y una especie de símil. Las 2 parábolas las habéis meditado muchas veces, son la de las vírgenes necias y las prudentes y la de los talentos. Y el símil, que claro, también es un símil, es el del juicio final. No digo un símil porque vete a saber, no, claro, el Señor cuando dice esto lo dice de una manera, pues eso, para enseñarnos, ¿verdad? Vamos a centrarnos en el juicio final. Porque me parece que viene muy bien aquí delante del Señor. El Señor en la Eucaristía es anticipo del cielo, el cielo en la tierra, las bodas del Cordero. Quizá habéis visto alguno de esos cuadros donde se representa precisamente en el centro a Cristo y luego todos alrededor. Bueno, pues vamos, es un momento muy bueno para pensar algo que escuchasteis el domingo pasado en la segunda de las lecturas. Aquello de todos los hombres van a morir y después de la muerte el juicio. Y sin tragedias, de manera normal. El ser humano es muy bueno que nos vayamos, que metamos la muerte como un elemento más de nuestra vida. En muchas civilizaciones la muerte se ha ido como escondiendo para que desaparezca, como porque es algo que nos inquieta, que nos saca de nuestra comodidad.
Bueno, yo te diría que tampoco se trata de hacer lo que me contaba un sacerdote, en fin, creo que lo he contado alguna vez, ¿no? Pero un sacerdote de la obra de Murcia, ya falleció en Castellón, decía que tenía un amigo que era un poco, yo diría, tragicómico, y se había comprado un ataúd y lo había puesto en una habitación de su casa. Y encima del ataúd, si alguna ha estado, por ejemplo, en Roma, en la iglesia de San Ignacio, que es la que hay al lado del Colegio Romano, pues habréis visto que allí hay un espejo en el suelo, bueno, no en el suelo, en una mesa, para que se pueda ver bien lo que hay en el techo. O sea, las pinturas que hay en los frescos del techo, es una idea estupenda. Bueno, pues este había hecho al revés. Había puesto el espejo en el techo encima del ataúd. Y decía don Francisco España, que así se llamaba este sacerdote, que este amigo suyo de vez en cuando se metía en el ataúd para probar cuál era el mejor traje y la mejor postura para cuando se muriera. En fin, ya se ve que este hombre estaba un poco chaladete, ¿no? Solo le faltaba ponerse música fúnebre para acompañar. Entonces, claro, el espejo le servía para verse, ¿no? Porque veía ella. Bueno, no se trata de hacer cosas grotescas, pero sí saber esto, que un día, pues, aquello que dice San José María en Camino, ¿has visto cómo caen las hojas en el otoño? Las hojas muertas en el otoño. Así caen las almas en la eternidad. Un día la hoja caída serás tú. Bueno, y después vendrá el juicio, nos encontraremos cara a cara con el Señor. Y al final de los tiempos nos reuniremos todos y dice Jesús, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas las pondrá a la derecha, las cabras a la izquierda. Y las ovejas son los buenos. Venid, benditos de mi Padre. Y las cabras son las malas. Apartaos de mí, malditos. Bueno, no sé por qué, pero en fin, a mí la verdad es que me resultan más simpáticas, siempre me han resultado más simpáticas las cabras que las ovejas. Las ovejas me han parecido siempre un poco tontorronas. Y las cabras, pues dando saltitos, poniéndose. Pero en fin, hay que reconocer que la cabra, cuando entra en un sitio, en una tierra, pues es como Atila, porque arranca la raíz. Y la oveja está puesta aquí, quizá así, porque la oveja es más dócil, va detrás del pastor. Pero en fin, sea ello lo que fuere, el Señor lo que nos está diciendo es que la vida que en esta tierra es un regalo de Dios en que nos da muchas posibilidades. Piensa tú en las posibilidades que te ha ido dando el Señor. Posibilidades no solo materiales, sino capacidades, potencialidades, digamos, habilidades, dones espirituales. Te ha dado la vocación cristiana, todas las que estáis aquí, supongo yo que tenéis la vocación cristiana. No digo supongo porque no sé si hay alguien no bautizada, pero quizás si hay alguna no bautizada quiere bautizarse. Bueno, que me lo digan, si hay alguna, e iniciaremos un proceso. Bueno, bien, hay muchas capacidades. Juan Pablo II decía que la vida cristiana, la vida del hombre es un don, pero es también una tarea. Esas capacidades que tenemos no son para guardarlas, para ponerlas debajo de un calcetín. Por eso el Señor, a los que pone a la derecha y a los que pone a la izquierda, ¿qué es lo que les dice? Venid,
benditos o venid malditos, y a unos venid benditos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, etc. ¿Y qué le dice a los otros? Idos malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Cuando profundizamos un poco en el porqué, qué es lo que está pasando aquí, me parece que no es muy difícil darnos cuenta de que lo que aquí está pasando es que unos fueron unos egoístas, iban pensando solo en sí mismos, no tenían ojos para ver a los demás, mientras que los otros estaban pendientes de ver a los demás. Pero hay otro dato que no hay que, iba a decirlo en italiano, no hay que, lo voy a decir en italiano, luego traduzco, ¿no? No hay que trascurare, non si può trascurare, no se puede dejar pasar por alto. Y es que Jesús no le dice, venid benditos de mi Padre, porque había gente hambrienta y le disteis de comer, había gente sedienta y le disteis de beber, no. Es lo que dice, venid benditos de mi Padre, porque yo tuve hambre y no me disteis de beber, yo tuve sed y no me disteis de beber, yo, etc. Por eso, unos y otros, también se lo dice a los malditos, ¿verdad? A unos y otros le preguntan, bueno, pero ¿cuándo te vimos? No, yo creo que ninguno de vosotras ha visto a Jesús, ha tenido una aparición de Jesús. Yo no la he tenido. No, tampoco quiere esto decir nada, simplemente que lo habitual es no ver a Jesús. Entonces Jesús le dice, claro, cuando lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. O cuando no lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Claro, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí? Y por eso digo, esto es muy importante, porque forma parte del mensaje, que la caridad cristiana no es mera filantropía, no es mero amor al hombre, es amor al hombre porque ese hombre es reflejo de Dios. San José María decía una frase que a veces puede sonar, no sé cómo, pero en fin, veo bullir por vuestras venas la sangre de Cristo. Veo bullir por vuestras venas la sangre de Cristo por dos motivos. Primero, porque Cristo ha vertido su sangre para que tú seas santo, y porque veo en ti otro Cristo, el mismo Cristo. Y Juan Pablo II, siendo Karol Wojtyła, siendo un joven sacerdote, el primer escrito así, bueno, el primero no, el segundo, el primer escrito es sobre la misión de Francia, pero el segundo escrito que hace así un poco científico, en el Tygodnik Powszechny, cuando volvió de Roma de hacer la tesis, el primer, digo, ese escrito se llamaba Hombre y Misterio. Y lo que venía a decir es que el hombre es un misterio que se desvela mirando a Cristo. Sabemos quién es verdaderamente el hombre. Bueno, el hombre, entender por hombre el ser humano, człowiek, escribió él. Człowiek en polaco no es hombre y mujer, no, hombre de hombre y mujer, eso es mężczyzna, sino el ser humano es un misterio que se desvela verdaderamente mirando a Cristo. Porque aquí, viéndonos nosotros, si salimos a la calle, lo que podemos ver son seres con miserias, con grandezas, pero con muchas limitaciones. Solo cuando vemos al Hijo de Dios, a Cristo Hijo de Dios, se nos desvela la grandeza del hombre. Y se nos desvela también que el hombre se realiza cuando se entrega a los demás. En fin, esto es algo que, bueno, si os habéis fijado, prácticamente sale en todos los retiros, pero es que es el meollo de la vida cristiana, pero que se entrega a los demás, como aquí le dice el Señor
a los benditos, no porque me ha pillado pobre hombre, ¿no? Como me puedo pillar de un perro o de una colonia de gatos que no tienen que comer. No, porque estoy viendo a Cristo ahí. Bueno, no estoy diciendo que haya que maltratar a los perros ni a los gatos, no, sino que es otro nivel. Por eso me parece que es muy bueno que veamos en este mes y en esta meditación, es lo que estamos haciendo, por eso os aconsejo meditar este capítulo 25 de San Mateo, que veamos si nuestra vida, la vida en la que estamos viviendo, es una vida que sí, que está muy asentada en la tierra, tiene que estar muy asentada en la tierra, pero dirigida hacia el cielo, sabiendo que aquí no tenemos ciudad permanente. Hoy he estado en Nuestra Señora de Gracia concelebrando en una misa donde se celebraban los 90 años del antiguo párroco de Gracia, don Manuel Soto. 90 años son bastantes. De ellos 20 siendo párroco de Nuestra Señora de Gracia. Bueno, 20 ya son menos, pero en fin, son bastantes. Yo no he vivido 20 años seguidos en ninguna ciudad, de momento, porque a este paso me temo que voy a vivir en esta ciudad 20 años. Pero en fin, alguna vez tendría que llegar. Había que asentar la cabeza. Bueno, pero a lo que voy es que 90 años. Ahí todo el mundo decía, 90 años. Pero claro, el propio don Manuel decía, 90 años es mucho, pero es poco. Pasan enseguida. Bueno, y las más jóvenes diréis, ¡puf! La Sagrada Escritura compara la vida del hombre con la flor del heno, que hoy es y mañana no es. Es decir, no sé si es como la rosa del azafrán, ¿no? El don Pedrito, ¿no? Estas flores que por la mañana se abren y por la noche ya se cierran. Bueno, la vida del hombre es un poco más larga, pero comparado con los 13.500 millones de años que se supone que tiene el orbe me refiero al universo, claro. Y por eso, claro, el apóstol dice, no tenemos aquí ciudad permanente. Negociad con lo que tenemos para que cuando nos encontremos con el Señor podamos decirle, mira, esto tengo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que vale la pena? Lo que vale la pena son las obras buenas que hayamos hecho. Y esas obras buenas son las obras de cariño, en definitiva, por los demás. El bien que yo haya hecho a los que hay a mi alrededor, eso es lo que queda. Y además, yo creo que todas tenéis experiencia cuando ha muerto alguien que efectivamente se ha dado a los demás, en fin, con sus defectos, pero que ha estado, entonces aquello remueve a la gente. El egoístón, el que ha estado solo pensando en sí mismo, ese al revés. Puede pasar aquello que me sucedió en una ocasión. Me encontré con una señora que se le había muerto el marido. Yo no me había enterado, porque había estado fuera y tal, y entonces me la encontré tal, y le pregunté por el marido, que sabía que estaba un poco enfermo. Ha fallecido. Y le dije, pues no lo sabía. Mañana ofreceré la misa por él. Y me dijo, no, ofrézcala por mí, porque si supiera el embolado que me ha dejado... Bueno, luego me fue contando poco a poco el embolado, ¿no? Porque no se podía callar. Las ovejas y los cabritos.
los que han hecho de su vida una entrega, un acto de amor, y los que han hecho lo contrario. Mirad ahí a Jesucristo en la Eucaristía, memorial de la pasión, muerte, resurrección del Señor. Toda la vida de Jesús es una entrega, una donación. Y en la cruz parecía que perdía, pero en realidad estaba ganando. Bueno, el triunfo vendría realmente en la resurrección, en la ascensión a los cielos. Mirad a María. Yo creo que ninguna, bueno, en fin, perdonadme, ¿no? Pero iba a decir que ninguna mujer, y creo que tampoco ningún hombre, de ahora querría llevar la vida de María. La vida que llevó María realmente. Pero ¿qué es lo que hizo María? Ponerse al servicio del gran, como decía San José María en una carta, del grandioso juego de Dios con los hombres, que es la redención. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que hizo. Y en función de eso, servir a los demás. Ir a buscar a su prima, que estaba necesitada porque iba a dar a luz, ir a servir a los de Caná, en fin, etcétera. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis. En verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Vamos a pedirle al terminar esta meditación y este retiro a Santa María que nosotros perseveremos en esta dirección, en la dirección en la que ella caminó, para que al final de nuestros días podamos oír también esta alabanza de boca de su Hijo y podamos después darle un abrazo grande, grande en el cielo. Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Les diste el pan del cielo. Que contiene escrito de deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa y inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, mi Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original.